tuvo que dar explicaciones de aquellas causas que presentaba, que también generaron varias declaraciones polémicas por parte de quienes no lo quieren mucho. Acá estamos viendo... De hecho, discúlpame, Sofi, sí. Recordemos cuando hablábamos del caso Pharmacity, cuando llegó el caso Pharmacity a la Corte Suprema, Rosecra tuvo que excusarse, sí, claro, justamente por haber sido parte del grupo Pegasus, del fondo Pegasus, que tiene activa participación en la empresa que era de Quintana, ¿no? Era de Quintana, sí. Pero no recordemos que también Rosenkrantz votó a favor de la ley por el 2x1 de los represores, que finalmente al final quedó en la nada. Ahora, esto es muy importante también, ¿quién va a tener la presidencia de la Corte? ¿Por qué? Porque estamos viviendo momentos en que hay unas megas causas sobre la corrupción que van a llegar seguramente a la Corte Suprema. Y la Corte es el presidente de la Corte es quien va a decidir cuándo y cómo tratarlas, si las archiva, si no las archiva. No es lo único. También recordemos que Macri había traspasado las escuchas telefónicas a cargo de la Corte. Tiene esto también. Y además también el presidente de la Corte tiene la línea sucesoria en caso de la ley de acefalía. Si no hay presidente y el vicepresidente tampoco puede asumir, asume provisoriamente el presidente de la Corte Suprema. Es un cargo muy importante que ahora lo tiene Rosenkrantz a partir del 1 de octubre. Picante, muy picante hoy. Sí. La enemiga pública número 1 de Lorenzetti dentro del espacio Cambiemos, Lilita Carrió, que a través de todas las formas que pudo, hoy se manifestó, te diría que casi exultante, con el retiro, el desplazamiento de Lorenzetti de la presidencia de la Corte. Y ganamos, dijo, ¿no? Como si esto se tratase de una batalla ganada. La aplanadora Carrió ganó, y esto decía sobre la renuncia del expresidente de la Corte, de Ricardo Lorenzetti. Todavía no, en unas semanas. Reflexiona después de la renuncia a la presidencia de la Corte de Lorenzetti. ¿Por qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué, doctora? Por lo que ocurrió. Recién un mensaje de esperanza al campo respecto a lo que se viene. Bueno, no podés dejar de terminar, pero este tema es muy importante. No te pongas No, así. el tema es que queremos escuchar, doctora, porque usted dentro del gobierno de Cambiemos denunció públicamente al presidente de la Corte Suprema. Yo lo vengo denunciando durante el gobierno de Cambiemos y antes del gobierno de Cambiemos. Lo vengo denunciando desde hace 10 años y terminó la impunidad y terminó la extorsión. Pero sigue en la Corte. Pero no es más presidente, que es el que administra la Corte. ¿Y quién le gustaría que sea presidente de la Corte? No hablo, no contesto. Además es un milagro para mí hoy. ¿Por qué? Porque yo sabía todo, pero no sabía que íbamos a poder ocurrir. ¿Y el presidente Macri, usted cree que trabajó por eso? No sé, pero yo sí. Se cortó. Un golpe de Estado, habló un golpe de Estado. ¿Quién? Recién, usted, recién. No, hablé de algunos violentos del PJ que por ahí en diciembre vieron con los saqueos, etcétera. Pero póngale nombre y apellido. ¿A quién se refiere, doctora, cuando habla de eso? A mí no me intima nadie, señor periodista. Déjeme gozar hoy. ¿Pero a quién se refiere cuando dice los que le quieren dar un golpe a Macri? Usted escuche la radio, tome los Twitter, tomen lo que dicen y puede hacer la denuncia por atentado al orden. ¿Ahora es que hoy se reúnen con el presidente? No, nada que ver. Habló que también había gente adentro de su partido que quería cometer un golpe de Estado. No. Habló de oportunismo. No dije eso. Los de adentro y los de afuera. No dije que la crisis del fin de semana del presidente, yo estuve al lado y que había movimiento nada más hacia adentro y hacia afuera de Cambiemos para condicionar al presidente, que el presidente ganó porque no movió su gabinete. ¿Se superó? ¿La crisis se superó? Sí. ¿Qué piensan los radicales? Nada, yo me llevo bárbaro, yo no metí a Ahora, nadie. con el dólar como está, ¿cómo cree que va a estar la economía? Muy bien en julio del año que viene. O sea, pero falta mucho para julio del año que viene. Mirá, yo esperé 14, 15 años para ver preso a Debido. Aclaren, lo denuncié en el 2004. Le pidió a los exportadores hace un tiempo que liquidaran y que hicieran patria. Ahora justamente liquidaron antes de las nuevas modificaciones. ¿Hicieron patria o no? Tienen un precio de dólar, sí hicieron patria. Tienen un precio de dólar extraordinario para el ¿Al pueblo le pide paciencia? Elisa Carrió, en estado puro, ¿no? Declarando de todo un poco y ahora mostrándose también a través de un canal que ella utiliza mucho, que son sus redes sociales. Hoy se peinó para la foto, se hizo los rulos, en una clara alusión a lo que representa esta metáfora, hacerse los rulos, mientras en otro despacho de Palacio estaban tomándose la decisión que ella tanto esperaba, por la que tanto bregó
que es ni más ni menos que la separación de Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Picante, Carrió, incisiva como siempre, y a veces hasta corriendo los límites de la propia institucionalidad. Recordemos los dolores de cabeza que le trajo al propio presidente Mauricio Macri cada vez que Carrió públicamente hizo alusión a la figura de Lorenzetti. A ver, Carrió lo trató de poco más, poco menos que de delincuente al presidente de la